Vale, pues me han contado que estáis estudiando un libro que es el Evangelio de Marcos, ¿sí? Es así, ¿no? Y no sé si alguien se recuerda la introducción del Evangelio de Marcos o por qué elegisteis ese libro. En vez de hacer yo la introducción, que luego voy a resumir, pero a ver si os recordáis algo del por qué en la iglesia de Santa Coloma se decidió. No, todavía no llegamos ahí, no, chuleta aún no. Ay, ¿a dónde apunto aquí? Bueno, pues la primera. Ahí. Vale. ¿No? ¿No recordáis? ¿Os doy pistas? Bueno, el Evangelio de Marcos, según los historiadores, es el primer evangelio que se escribió, ¿sí? Eso no sé si lo dijisteis. Es casi probable que fuera el primer evangelio que se escribió. Entonces, pues ha habido como una renovación en estudiarlo porque piensan posiblemente Mateo, Lucas y Juan, los otros tres evangelios, pues se han nutrido de los apuntes que tomaba Marcos. También he leído que posiblemente Marcos pues tomaba nota de historias de primera mano que les explicaba el apóstol Pedro. Entonces, pues es considerado uno de los documentos pues más fidedignos de todo lo que Cristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Y Marcos además tiene un propósito muy claro y lo dice solamente al empezar el libro. Él dice que con su escrito quiere, dice así, Marcos 1:1, principio del Evangelio, así comienzo yo mi Evangelio, dice Marcos, hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él a través de este Evangelio tan corto quiere demostrarnos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si eso queda demostrado, pues a partir de allí la gente se tenía que enfrentar al dilema de ¿lo reconozco como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, o lo rechazo? No había otra alternativa. Marcos quería demostrar que Jesús no era simplemente un buen maestro, un gran profeta, un líder espiritual, sino que era Dios hecho hombre. Y es bonito y apropiado recordarlo eso, porque estamos recordando en estas fechas que Dios se hizo hombre, que Emmanuel es Dios con nosotros, que Jesucristo vino a la tierra para abrir ese camino que estaba roto entre nosotros y Dios. Así que Marcos quiere demostrar, para que lo recordemos, que Jesús es el Hijo de Dios. Y además se escribió para aquellas personas que no tenían un trasfondo judío, o sea, que no conocían mucho acerca de la historia, de la cultura, de las profecías. También hacía apuntes para recordar. De los 4 evangelios, Mateo se escribió a los judíos, a la gente del pueblo de Israel. Marcos, a los que no eran del pueblo de Israel, se les llamaban los gentiles. Lucas, específicamente a una persona interesada en conocer la fe, que se llamaba Teófilo, y el Evangelio de Juan, pues es como un evangelio universal, aunque todo es para todos, pero el Evangelio de Juan quiere demostrarnos el amor de Jesús hecho hombre en la vida de Cristo aquí en la tierra, ¿vale? Bueno, entonces, nada, es un pequeño repaso de por qué es interesante que estudiemos el Evangelio de Marcos, ¿vale? Y recién estamos en el punto 2, en el capítulo 2. Y mirad, lo que me gusta mucho de este libro es que es un libro muy, se puede usar la palabra trepidante, es que es una palabra muy manoseada, ¿no? Pero es un libro muy ágil. Nos muestra a Jesús haciendo cosas, caminando. Yo le he puesto de nombre a mi
reflexión de hoy, caminando con Jesús. Jesús iba de aquí para allá. Iba a Galilea, volvía de Galilea, iba a Capernaum, se acercaba al mar, iba a visitar a unos, a otros, iba a la sinagoga, iba a la casa de Mateo. Pues, y el escenario de las narraciones de hoy, pues nos presenta a Jesús en el camino, ¿vale? En el camino, gente que le seguía con interés legítimo, porque querían saber más de Jesús, y gente que le seguía con interés no legítimo. Lo que querían era pillarle en algo. Querían acusarle de mentiroso, acusarle de hereje. Así que bueno, vamos a conocer un poquito más acerca de Jesús caminando por los campos de Galilea y vamos a leer en Marcos capítulo 2, versículo 18. Nos tocan hoy dos narraciones que aparentemente no tienen mucho que ver entre sí, pero vamos a descubrir qué nos quiere enseñar el Señor en esta mañana. Así que Marcos 2, del 18 al 28, dice así. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero Jesús les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Jesús también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vamos a tener una oración antes de seguir adelante. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este escrito que tú preservaste por medio del Espíritu Santo desde hace más de 2000 años, para que pudiéramos leerlo en esta mañana y recordar unos hechos que ocurrieron para nuestra edificación. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a poder abrir nuestros oídos, preparar nuestro corazón, para ponernos en situación como si estuviéramos caminando a tu lado. Queremos escuchar tu voz y queremos entender qué tienes para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos, Padre, a poder traer esa narración tan lejana, pero que tiene contenidos para nuestra vida y aplicaciones para hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como veis, dos narraciones que hablan de Carlos, perdón, ¿lo puedes pasar tú? Porque veo que no llega la onda. Vale, es lo que decíamos, ¿no? El primer evangelio escrito demuestra la autoridad y deidad de Jesús, presenta a un Jesús activo que va caminando, que se desplaza, y por último, el tema central de todo el escrito es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Pues la primera narración que tenemos, los primeros versículos, el siguiente es Jesús y el ayuno.
Van caminando, van paseando y aquellos que querían pillar a Jesús en algo, los fariseos le dicen, a ver Jesús, los discípulos de Juan ayunan. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Claro, aquí hay un tema que es, nos vamos a poner en aquel momento, nos vamos a situar en liturgias o en costumbres que tenían, que era el ayuno. El ayuno era pues, prescindir del alimento durante un periodo que ellos se comprometían a hacerlo. Pero más allá de lo que era propiamente el ayuno que les hacía a ellos en su cuerpo, lo que querían es demostrar que lo hacían. Vemos pasajes donde ellos les gustaba verse demacrados, que la gente se diera cuenta de que se estaban sacrificando, de que estaban haciendo algo físico por amor a Jehová el Señor. Ellos querían demostrar que ayunaban regularmente. El problema no era el ayuno en sí, el problema era que ellos lo hacían para demostrar cuán buenos eran y querían medir a los demás con cuánto ayunaban, cuánto se sacrificaban a sí mismos, cuán demacrados estaban, cuántas cenizas se echaban por encima. Eran costumbres que están recogidas en la palabra, en el Antiguo Testamento, en Isaías, en el profeta Joel, que nos explicaban qué importancia le daban a lo externo, a que se note, a que los demás supieran qué persona tan comprometida con la religión, qué persona que en verdad ama a Dios. Fíjate que ayuna, fíjate que pasa días sin comer, solo para dedicarse a la meditación de la palabra. Y además estas personas, que Jesús conocía su corazón, cuando le hacían estas preguntas a Jesús no era por interés, para saber cómo era ser un seguidor de Jesús, sino para decir, si tus discípulos no practican lo mismo que nosotros, es que no son tan fieles como nosotros, deben estar equivocados, como en la oración del fariseo. Menos mal que yo no soy como aquel pecador. Jesús les escucha, pero les responde con otra pregunta. Y les dice algo que tiene que ver con quién es Él, no con cosas que deben hacer. Jesús les dice, mientras está con vosotros el esposo, Él se refiere a sí mismo como el esposo, como la promesa, como una imagen reservada solo para Dios en el Antiguo Testamento. Ellos querían hablar de religión y costumbres y Jesús les dice, yo soy Dios. Aquí Jesús se identifica a sí mismo no como una persona más, sino como Dios que estaba visitando a su pueblo. Jesús está revelando que Él es la esperanza mesiánica, que ya no había que hacer ayunos para agradar a Dios, que ya no había que hacer sacrificios de animales, sacrificios de riquezas, ofrendas para agradar a Dios, sino que su presencia inauguraba un nuevo tiempo, un tiempo de gozo, un tiempo de alegría. Jesús se identifica con el esposo y les recuerda que si están en Jesús, la relación con Jesús es una relación que transforma y que renueva nuestra vida. Jesús les quería explicar que la espiritualidad real no nacía de la religión ni de la práctica de costumbres religiosas, sino de la presencia de Jesús, no de ese legalismo. Los fariseos querían demostrar que ellos sí cumplían con la religión de la época y que esa era la única manera de agradar a Dios, pero Jesús les dice, vendrán días en que yo les seré quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Él les estaba explicando que los seguidores de Jesús, cuando están en Él, pueden vivir una espiritualidad de gozo, de compañía y de confianza en que están en Jesús. Los fariseos le preguntan, ¿por qué no ayunan? Como si eso fuera un medidor de espiritualidad. A veces en nuestra vida cotidiana somos rápidos en
en juzgar a los demás o en observar a los demás. ¿Por qué aquel no ayuna?, dirían en el pasado. Hoy podríamos decir, bueno, igual a vosotros se os ocurren diferentes cosas, ¿no? Fijándonos en el exterior, en cómo es una persona, cómo canta, qué hace, cómo sirve, en qué se involucra. Y Jesús le dice, la verdadera espiritualidad nace en la relación con Jesús. Fijaros qué difícil es explicarlo, ¿no? Y los que estaban allí, yo creo que la cabeza les haría también así cositas, ¿no? Y yo estudiando esto pensaba, pues yo no lo termino de entender. Y resulta que la respuesta venía a continuación. Jesús les da, para explicarles este tema, les da 2 mini parábolas. Les explica 2 cosas más. Les dice, mirad, yo sé que no lo entendéis, no lo termináis de entender, pero pasamos a la siguiente, Carlos. Aquí. Jesús les tiene que explicar, les tiene que ampliar el tema. Entonces les dice, mirad, lo que vosotros estáis haciendo, de pensar y poner en primer lugar cosas como el ayuno, es lo mismo que guardar vino nuevo, guardar vino bueno en un odre viejo. Y yo pensaba, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué es un odre? Entonces le consulté a Goyo, que también sabía de estas cosas, y pues ahí hay una foto de lo que eran los odres. Eran unos hechos de pieles de animales, ¿vale? Qué asquito, ¿no? Vaciaban un animal, trabajaban su piel y eso lo llenaban de vino. Ahí dentro el vino se fermentaba, el vino pues iba cambiando de mosto a vino y luego podían disfrutar de un buen vino. ¿Qué pasaba? Eso era piel de animal. Cuando el vino se acababa, pues aquel cuero empezaba a secarse y a resquebrajarse, ¿vale? Si volvían a preparar vino y volvían a llenar el odre, cuando el vino empezaba a fermentar y a cambiar, convertirse de mosto a vino, el odre se reventaba porque estaba seco. Y se perdía el odre y se perdía el vino. Y la gente aquí empezó a darse cuenta de a qué se refería Jesús con la superficialidad de pensar solo en lo externo de la religión. Tu vida es como un odre. Si sigues aferrado a la religiosidad, a lo que se ve, a ser una buena chica, un buen chico, una persona que cumple las expectativas que tiene de ti tu familia, tu iglesia, incluso la sociedad, pero realmente no hay un cambio en tu interior, el Espíritu Santo, la vida nueva de Cristo en ti, no va a cuajar. No podemos coger el ejemplo al dedillo, porque solamente era para poder llegar a entender. Si nuestra vida no se adapta a la vida nueva que hay en nosotros, no recibimos por fe esa nueva oportunidad. La palabra dice que somos nueva criatura en Él. Él ha venido para darnos vida en abundancia. Somos nuevos y Jesús sí que fue un revolucionario, pero revolucionó nuestra vida de adentro hacia afuera. Él es ese vino nuevo o esa fuente de agua viva que salta para vida eterna. Aquí la gente empezó a entenderlo un poquito. Entonces no puedo estar ceñido a estructuras externas. ¿Y qué otro ejemplo les dio? Le dijo, mirad, si seguís así, si seguís aferrado a costumbres religiosas, es como poner un parche. Tu vida realmente no ha cambiado. Es como poner un parche en un vestido viejo, que cuando lo uses mucho se va. Poner un parche de tela nueva en un vestido viejo. Cuando lo empieces a usar, el vestido también se romperá. Si tu vida no ha sido transformada realmente por la sangre de Cristo, cuando llegue la prueba, pues tu vida, tus heridas, tus expectativas fracasarán porque no has puesto tu mirada y tu confianza y tu fe en Jesús. Con este ejemplo de la cuestión del ayuno, lo que Jesús le quería decir a los discípulos es que no hay práctica externa, religiosa, que demuestre que hay una fe viva y verdadera en ti. Jesús
demostró o les quiso explicar que tener una vida triste, donde solamente nos fijamos en lo que hemos perdido, aquí se refiere al ayuno como el duelo, y Jesús nos hace darnos cuenta que Él ha venido para traernos paz, luz, gozo, para que en Él podamos disfrutar de una vida transformada. Jesús entonces, en este pasaje, les recuerda que en Él hay una nueva oportunidad. Habla de vestido nuevo, habla de vino nuevo, y esto pues nos recuerda que Él es el nuevo pacto. Antes la única manera de llegar al Padre era la religión. Ahora la única manera de llegar al Padre es Cristo mismo, Dios con nosotros. Lo nuevo, su gracia, su reino, su presencia. Lo antiguo, una religiosidad solamente que se basaba en méritos, en reglas, en control humano. Fijaros que decir eso para aquella gente de esa época era absolutamente rompedor, porque ellos decían, a ver, yo soy judío de judíos, o yo soy fariseo, he estudiado toda la religión, he dedicado mi vida, yo soy de las familias ricas de Israel, yo tengo una genealogía perfecta. Y Jesús les dijo, nada de eso vale. Lo único que puede cambiar tu vida es la relación con el Hijo de Dios. Por eso su venida al mundo, lo que estamos recordando estos días, fue tan disruptiva. Partió la historia por la mitad. Nada de lo que la gente pensaba que acercaba a Dios valía, ya no valía más. Él abrió un nuevo camino, un nuevo pacto. En esta primera narración conocemos un poquito más de Jesús. Conocemos que Él es Dios, es el Dios del nuevo pacto. Y además conocemos un poquito más acerca de sus seguidores, que somos nosotros, que hemos de ser personas con corazones transformados, llenos de su gracia, no aferrándonos a las costumbres de turno. Igual hoy no ayunamos, pero igual sí que tenemos otras costumbres que o nosotros mismos, los de fuera, nos dejan como encorsetados, blindados. No venía a cuento esa palabra, pero blindados a la transformación que viene de parte del Señor. En su autoridad, Jesús recordó a las personas que les escuchaban que Él era el cumplimiento de la promesa, el esposo. Donde Jesús reina hay renovación. Y hay pues un montón de pasajes que no vamos a leer, pero que apoyan y amplían esta primera parte de la narración. Bueno, Jesús sigue caminando y esta gente que no había quedado muy conforme con lo que Jesús les decía, porque claro, ellos ayunaban, ellos cumplían toda la religiosidad, y Jesús les dijo, pues eso no es suficiente. Ni siquiera no es suficiente, eso no vale para nada. Pues la gente le seguía a ver en dónde le podían pillar. Y vieron que los discípulos cogían espigas y pues no sé si vosotros habéis estado en algún campo de trigo o de maíz ¿vale? Pues cogiendo espigas y se mordisquean y se saca pues como la harina que está dentro, aunque aún esté sin procesar, pero era una costumbre de antaño. Y lo he probado para ver cómo sería, ¿no? Coger con Miriam estábamos, lo probamos en Burkina Faso, en un campo de arroz, pero las espigas eran espigas también, ¿verdad? Pues Jesús y sus discípulos iban por un campo, era día sábado, tenían hambre, cogieron unas espigas y las mordisquearon. Y los fariseos, ya los hemos pillado, porque ahora están incumpliendo una ley, porque la ley dice que en el día sábado no se puede trabajar. Y coger una espiga es lo mismo que segar un campo. Por lo tanto, acusaron a los discípulos y a Jesús de que estaban incumpliendo la ley. Y fijaros que igual que el ayuno, era algo que sí que estaba recogido
en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también decía, pues no tenéis que segar el día sábado. Y estas personas lo que querían era torcer la ley a su medida, para que se beneficiaran a ellos mismos. ¿Y cuál fue la defensa de Jesús? Pues fijaros que se parece mucho a cuando hablaban del ayuno. En vez de decirles, a mí no me vengáis con cumplimientos de la ley, pensar que y entrar en un diálogo de discusión, ¿no? Les llevó a recordar un episodio que había pasado en el pasado, que David mismo, el rey David, pues había cogido espigas y había comido él y su equipo y su grupo que iba con él. Y no solamente eso, sino que también cogieron panes una historia un poco larga, ¿vale? Que ahora no viene a cuento. Pero básico, Jesús no respondió a la pregunta incisiva y capciosa de ellos con lo que ellos querían escuchar, sino que les dijo, mirad, yo también soy el Señor del día de reposo. El día de reposo, la ley, no está escrita para que nosotros sirvamos la ley, sino para ayudarnos a entender que quebrantarla es pecado. A la gente le estallaba la cabeza porque esa persona, ¿quién era ese Jesús Nazareno? Uno que iba y venía caminando por allí con unos seguidores. Pero ¿cómo podía tener el tupé de venir a decirle estas cosas a ellos? Este no es el Mesías que esperamos. Ellos querían un líder político, una persona que se enfrentara al Imperio Romano, o ellos querían un estratega bélico que empezara a organizar la rebelión y a asaltar el Capitolio. Ellos no querían una persona que hablara de gracia, que hablara de compasión, que hablara de que cuando tienes hambre pues puedes coger una espiga y comerla. Y Jesús, en vez de explicarle todas estas cosas, les dijo que Él también era el Señor del día sábado. Mirad, esta es una de las declaraciones más fuertes de la divinidad de Jesús en todo el Evangelio. Porque los fariseos sabían a qué se refería. Cuando dice Jesús o el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Eso ya les tocaba la fibra totalmente, porque toda la narración de Marcos hablaba de que Jesús tenía poder sobre la enfermedad, poder sobre espíritus inmundos, poder también sobre las leyes religiosas. ¿Cómo que dice que no hay que ayunar? También tiene poder sobre la ley y dice que es el Señor del día sábado. ¿Pero quién es este Jesús? Y eso que ellos aún no sabían, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. ¿Poder sobre la muerte? Este es nuestro Jesús. Ese Dios tan grande, nosotros ahora tenemos la narrativa completa. Ese Dios tan grande que estaba por encima de todo ello, también pensaba en la necesidad de cada uno de sus seguidores, de la necesidad de cada uno de nosotros. Tenían hambre, coge una espiga y cómela y róela. Este Dios tan grande conoce las necesidades humanas y actúa en nuestro favor. Si de la primera narrativa, lo del ayuno, podemos aprender que no hay práctica religiosa, que no hay estructura externa, que no hay algo que podamos hacer nosotros para agradar a Dios, salvo un corazón sincero. Esta segunda parte, pues nos recuerda que la ley no salva. Puede ser que tú no estés en una iglesia o cumpliendo requisitos o miembro de nada, pero seas una persona buena. ¿Cuántas veces hemos oído eso? No, yo soy bueno, yo no he incumplido la ley, soy buena persona, incluso no defraudo ni en el IVA, o sea, soy buena persona. Pues la ley tampoco salva. La primera narración, la religión no salva. Lo de los sábados y los rituales de aquella época, la ley
no salva. Solamente Jesús, solo Cristo podía decir que Él era el Señor, más allá de la ley, más allá de las religiones. Y en otros, nosotros sabemos porque lo podemos leer y lo podemos estudiar, y os invito a que lo hagáis, para que la palabra del Señor se os abra como una luz, como un abanico. ¿Qué más puedes saber de Jesús? Que Jesús, la Escritura dice que era más grande que el templo de Salomón, más grande que los profetas, más grande que todo ello. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Jesús hecho hombre. Él restauró el sentido original de la religión, que era una relación entre Dios y los hombres. Él estableció el sentido original de la ley, que era que la paga del pecado es muerte y que la única manera de que haya justicia es por medio de Jesús. Podemos leer esta historia como algo que pasó hace 2026 años, ¿no? Bueno, pasó en el primer siglo. Los fariseos que se metían con Jesús, los discípulos que le seguían, pero Jesucristo es el mismo, y este versículo lo debemos saber de memoria, es el mismo que hoy, ayer y por los siglos. Si Jesús caminara a nuestro lado ahora, ¿qué te diría? ¿Qué me diría? Mechi, no confíes en lo que tú te crees que haces para el Señor. No confíes en que eres una señora buena, que cumples con lo que te piden, que estás involucrada aquí y allá en ministerios y no sé qué. Y cada uno póngase su nombre. He dicho mi nombre porque no quiero decir nada de los demás. Cada uno que se mire a sí mismo. Porque Jesús es un Dios, Jesucristo es un Dios personal. En aquel día nadie podrá decir, pero es que yo era hija de pastor. No, yo estuve en la alabanza. Jesucristo en aquel momento les recordó que eran personas libres para elegir. No podían estar ceñidos a estructuras religiosas ni estructuras de ley, de legalidad. Solamente a Él. Les recordó que Él era Dios porque era el esposo prometido y que Él era Dios porque era el Señor del sábado, entre otras cosas, ¿no? Decir que era el Señor del sábado para los judíos de aquella época equivalía a decir que era el Dios creador, porque el sábado o el día de descanso se instituyó en el principio, en Génesis 1, 2, ¿verdad? Así que, ¿cómo usamos lo que sabemos? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido un encuentro con Jesús, y si no es así, pues hoy puede ser un buen día también. Hoy puede ser un buen día para decir, pero a ver, yo no entiendo mucho, pero Jesús me dice que en Él tengo oportunidad de una nueva vida, que todo lo que yo haya hecho, pensando que era bueno, acaba siendo un parche en un vestido viejo. Que todo lo que yo hago y he hecho, si no dejo que Cristo actúe en mí, al final mi vida se agrietará y no tendrá muy buen pronóstico. ¿Cómo usamos lo que sabemos? Y los que sí hemos creído en Jesús, ¿cómo usamos nuestra fe? ¿Cómo usamos lo que sabemos de Jesús? ¿Para juzgar? ¿Para prejuzgar? ¿Para decir yo sí que sirvo al Señor? ¿Yo sí que demuestro que sirvo al Señor? Yo sí que ayuno, que dirían los fariseos, ¿no? Y mira mi cara, está demacrada porque yo sirvo al Señor. Yo tengo la agenda que peta porque sirvo al Señor. No. Jesús les dice, es la relación conmigo. ¿Acaso pueden estar los que... a ver, ¿dónde dice aquí? Bueno, lo que Jesús les quería decir en el primer párrafo del ayuno, que es su presencia la que trae gozo, transformación y alegría. ¿Usamos nuestra fe para imponer cargas en nuestra vida o cargas en las vidas de los demás? ¿Cómo vive un seguidor de Jesús?
Fijaros que en el episodio en la escena del campo de espigas, Jesús priorizó la gracia y la compasión por sobre de la ley. ¿Qué aprendemos de este Jesús? Que podemos mirar a los demás, Jesús nos cambia la mirada, que podemos mirar a los demás con gracia, con compasión, pensando en sus necesidades. Daniela nos invitaba estos días a compartir con los demás. Es una fecha apropiada porque justo ¿quién no habla de la Navidad, no? ¿Quién no habla de los regalos de la Navidad? ¿Quién no ve la ciudad llena de luces? Pues todas son elementos que podemos compartir con aquellos que no conocen a Jesús. Y es bonito, ¿no?, que pensar que este Dios creador, este Dios de todo, pues nos ha preparado como un camino, como un campo lleno de espigas donde podemos ir segando a la medida de nuestras necesidades. Él está al caso de todo lo que nos hace falta. Y la Navidad también es una fecha apropiada para hablar de contrastes. El pasaje que leíamos decía, tinieblas versus luz. El tiempo de la Navidad también nos ayuda a pensar en esperanza en medio de la desesperanza, en oportunidades o personas que ya no tienen deseos de seguir adelante. La conclusión de este pasaje es que hay contrastes que son ineludibles. No nos podemos ir por el camino del medio. ¿Qué vamos a decidir? Estamos estudiando Marcos. Estamos estudiando Marcos porque así lo habéis decidido. Hemos dicho que es un evangelio que habla de Jesús caminando con la gente y hablándoles. Igual que hoy. Nos ha prometido que nunca se apartará de nuestro lado. Caminamos con Él diariamente. ¿Qué escuchamos cuando vamos a su lado? ¿Cómo es nuestra mirada hacia los demás? ¿En qué confiamos? ¿Dónde ponemos nuestra esperanza? ¿Vivimos una relación viva con Él? ¿Qué hacemos cuando caminamos? Mira, a Goyo le gusta mucho salir a caminar. Yo no, soy más vaga. Ahora, si es caminar por Barcelona, sí me gusta. En la montaña un poco menos, ¿vale? Pero ¿qué haces cuando caminas? Cuando vas con alguien. ¿Qué hacemos? Hablar, charlar, vas compartiendo, vas conociéndote más, si es alguien con el que no has tenido oportunidad. Vamos caminando y aunque tú no lo creas o no lo veas o no me creas a mí, no me creas si no quieres. Pero la Escritura nos lo dice, que Él nos ha prometido estar a nuestro lado cada día de nuestra vida. Imagínate salir a caminar con alguien y pasar del que va a nuestro lado. Y vas ahí y ya, ¿no? Pues en esta mañana la invitación es que recordemos que vamos caminando con Jesús, que disfrutemos de su presencia, que aprovechemos a charlar con Él, a escuchar su voz. ¿Cómo escuchamos su voz? Leyendo su palabra, porque también somos, a veces tiramos de aquello que hemos aprendido o con la predicación del domingo ya me vale para hasta el domingo que viene. La predicación puede ser buena, mediocre, mala, porque al fin y al cabo somos seres humanos, ¿no? Pero el Espíritu Santo, que es el que nos habla por medio de la palabra, también puede hablar a cada uno de vosotros. Aprovechemos a caminar a su lado y disfrutar de su presencia y de lo que nos quiere compartir. El segundo, si te llevas hoy un segundo tip, que pienses si tu fe es una fe viva, es una fe que si hay algo que está vivo, ¿qué le pasa a los seres vivos? ¿Qué dice la biología? Un ser vivo, ¿qué hace? Nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Pero crece. O sea, algo vivo tiene que crecer sí o sí. O algo pasa. Una fe viva tiene que crecer.
Si nuestra fe ha sido depositada en Jesús, tiene que crecer. Puede crecer más lento, puede crecer más rápido, pero tiene que crecer. Y la palabra de Dios nos da como el termómetro de que crece algo o no crece, que es los frutos. Dar frutos. Vivimos con amor, con gozo, con paz, con paciencia, los frutos que nos enseñan Gálatas, ¿no? Una relación viva o una relación rutinaria, que llega el domingo y ostras, ya a las 9:30, me ducho, me peino, no sé qué, me toca, hoy que me toca, bueno, estoy diciendo cosas que me pasan a mí, pero igual a vosotros no, ¿vale? Pero, ¿cómo es esta relación con el Señor? Vivamos una fe viva. Y sabéis, mientras estamos aquí en la tierra, mientras vamos conociendo gente, aprendiendo más de Jesús, dando fruto, luego cuando yo termine pondremos una canción que me han compartido esta semana y digo, ostras, es un poco marchosa, ¿vale? Te la pasé, Isaac, para que me dijera si sí o si no, pero por la cara no la he escuchado. Pues surprise, ¿vale? Que habla del fruto verdadero, ¿no? Entonces, el último punto es, ¿cómo esperamos su regreso? Los niños ahora se esperan que si el cagatío, que si el árbol, que si los regalos, tienen una ilusión y una ansiedad. Nosotros vivimos como si Cristo fuera, bueno, yo, es que hoy estoy entonando el mea culpa, ¿vale? Me olvido, lo digo, lo sé, pero luego mi vida no es ese reflejo que me encantaría que fuera y que le agradaría más al Señor, que es servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo serían mis respuestas al otro? ¿Cómo serían mis actitudes si en verdad viviera mi vida, mi relación con Él fuera de ir caminando, de ir escuchando su voz por medio de la palabra, de ir poniendo a sus pies todas mis cargas, todas esas grietas, todo aquello que me duele y que me afecta? Caminar con Jesús genera una relación, una conversación. Así que bueno, en esta mañana lo que quería compartiros era esto, que una fe viva nace en Jesús, persevera y se sostiene solo en Jesús y terminará un día o empezará una nueva era, solo cuando estemos en su presencia. Así que Emmanuel, Dios con nosotros, ha venido a quedarse. Ha venido a quedarse en tu vida y en la mía. Y que podamos vivir como verdaderos seguidores. Aquellos que no se apoyan en los formalismos, seamos formales, eso sí, y coherentes, pero que eso no sea lo que sostiene nuestra vida, sino Cristo. Que seamos personas renovadas, no rígidas. Hay cosas que cambiar, pues cambiemos con su poder y con su gracia. Él nos avisará y nos exhortará. Y vivamos también en amor los unos para con los otros. Personas misericordiosas, no legalistas. Así que el Espíritu Santo, que Jesucristo nos dejó al marchar, Él dijo, os dejaré mi Espíritu. Él os enseñará todas las cosas. Que el Espíritu Santo pues coja esto que hemos dicho, que hemos recordado y pueda hablar a nuestro corazón para que podamos ser seguidores de Cristo que reflejan a su Maestro. Que reflejemos una vida transformada y que no reflejemos una iglesia, una estructura, un grupo, sino a Cristo por donde vayamos. Y me cojo la última frase una de las frases de la última canción. Enciende una luz. Allí por donde tú vas tienes la gracia y el privilegio de ser como una luz para los demás. Así que aprovechemos este tiempo para dar fruto verdadero. Y os dejo con la canción y después pues ya sigue Daniela. Bueno, Carlos.